Bienvenidos, ¿cómo están? Nos encontramos en la materia Comunicación, Comprensión y Producción de Textos. Mi nombre es Ana Prete. Voy a ser su profe durante este semestre, tratando de acercarles los contenidos de la materia, tratando de acercarnos en la distancia que nos toca por esta situación de pandemia, con la ventaja que ya aprendimos del año pasado algunas cosas. Podemos corregir errores de lo que fue y podemos utilizar la ventaja o de manera ventajosa esta cuestión que nos impone estar separados o no estar físicamente cursando la materia. Todos tenemos distintas realidades, yo les cuento un poco la mía para que sepan por qué voy a optar por algún recorrido de la materia o por algunas plataformas o por algunos horarios. Soy mamá de dos nenas chiquitas de 1 y 5 años, lo cual me complica muchísimo el tema de hacer encuentros sincrónicos, por ejemplo a través de Zoom o de Meet o de alguna otra plataforma, porque en el horario de cursado del terciario es el horario de cena y de dormir y bueno, sin ahondar en detalles, les cuento un poco por qué vamos a trabajar de esta manera en la materia. Cada profesor se va a manejar de manera particular. Escuchen, presten atención, estén atentos a los correos, a la plataforma, a los mensajes. Tengan mucho cuidado con los grupos de WhatsApp para no confundirse entre ustedes mismos. Lean con cuidado y allí vamos a estar como llevando a la práctica mucho de las cosas que vamos a ver en la materia, con esto de leer, de tratar de comprender, de extraer la idea principal, de no llenarnos de mensajes que al final generan confusión. Vuelvo un poco a la materia, ya les conté esta realidad, entonces yo voy a hacer, mis clases van a estar subidas en la plataforma, me voy a manejar mucho por la plataforma institucional. Entren, conózcanla, fíjense cada pestaña que trae, yo he tratado de simplificarlo lo más posible. Van a tener los documentos subidos ahí clase a clase. Les voy a ir indicando si vamos a hacer una actividad, si van a hacer un foro, si tienen fecha de entrega. Les voy a mandar una noticia que se llama, que les va a llegar al correo, diciéndole que la clase está publicada para que ustedes puedan entrar. Voy a respetar el horario de cursado, o sea, mi clase va a estar subida en el horario y en el día en el que está en el horario de ustedes, en el cronograma de ustedes por materia, para que no se les superponga con otras actividades u otra materia. Y me voy a manejar mucho por WhatsApp. El año pasado me resultó muy bien. Mi teléfono está a disposición de ustedes en la parte de contactos. Ustedes me van a encontrar como Prete Ana o Ana Laura, no recuerdo si está el nombre completo. Y tienen el simbolito del correo y el simbolito del WhatsApp. Ahí está mi número, así que ustedes me agendan y me contactan para lo que necesiten. Mi teléfono siempre está en silencio, es decir que a mí no me molesta que ustedes me escriban a la hora que necesiten, teniendo en cuenta siempre que las 2 de la mañana no sería como un horario muy acorde, pero también les pido que silencien mi contacto para que mi respuesta no le va a llegar a las 2 de la mañana, pero por ahí llega en un horario que no es el del cursado. Y esto se los digo con total sinceridad porque la dinámica mía familiar me lleva a eso. Entonces, yo no dejo ninguna consulta sin contestar, pero no me voy a tener al horario de mi materia de tal hora a tal hora solamente para contestarles porque me parece un tanto inhumano. Es mi manera de trabajar, no lo extrapolen a otros docentes, es solo mi manera de trabajar y que les puedo asegurar que dio muchísimo resultado el año pasado. Bien, entonces, plataforma institucional y WhatsApp. ¿Qué les pido? Que ustedes cuando entren en la plataforma agreguen en su perfil, esto es opcional y totalmente libre, el que quiera hacerlo, que puedan agregar el número de WhatsApp para estar como con un contacto más fluido. Los correos los vamos a hacer por mensajería interna y nos vamos a tratar de focalizar en esos dos canales, plataforma institucional y WhatsApp, ¿sí? Bien. Voy a hacer uso de la pizarra también está en el comedor, por eso les digo que mantenerme en un horario rígido de cursado del terciario con las nenas en la casa es como un poco una locura. Así que voy a grabarles la clase utilizando la pizarra, les voy a tipear parte de la clase, les voy a adjuntar la bibliografía y nos vamos a ir encontrando en la medida en que podamos combinarlo y que nos quede cómodo a las dos partes, tanto a ustedes como a mí.
La idea de este año es que haya mucho más sincronía, ¿sí? Que haya mucho más encuentros donde podamos charlar realmente, llevándolo a lo que es la realidad por un tema de conectividad. No todos tienen, hay muchos que están trabajando ya que no van a cursar al terciario, hay muchos padres, hay muchas madres, entonces yo trato de ser como más flexible o, si se me permite el término, como un poco más relajada, tratando de llevar este cursado de la mejor manera posible. Vamos a lo que va a ser la materia. La materia es de acreditación directa, no tienen muchas materias de acreditación directa, por eso les pido que le den como una preferencia. Si ustedes hacen el camino que yo les voy a ir marcando, yo les puedo asegurar que van a terminar aprobando la materia el 8 de julio que termina el semestre, sin necesidad de ir a final. Pero necesito que ustedes sean cómplices, que si yo les digo lean tal cosa, ustedes las lean, porque va todo enganchado, ¿sí? Esa es la distinción de las materias de acreditación directa, que vamos haciendo como un camino en conjunto de hormiga, pero que cada cosa necesita de la anterior, ¿sí? Para ir avanzando necesitamos del camino anterior. Entonces necesito de la complicidad de ustedes, de la respuesta de ustedes, y aparte en esto de la distancia, también de yo asegurarme de que ustedes me están escuchando, de que no ponen el video y se van a tomar mate, ¿sí? O de que se ponen a hacer otra actividad, o que simplemente estoy hablando sola. Necesito de esa otra vuelta, de esa retroalimentación, de que me digan, profe, no se entendió la explicación, puede ahondar en esto, este texto es difícil, sí, que podamos realmente mantenernos comunicados durante el cursado. Materia entonces, acreditación directa semestral, termina el 8 de julio, que es cuando termina el primer semestre. Ahí nosotros también terminamos con la materia. Generalmente es una semana antes porque esta es la fecha límite para que nosotros entreguemos las planillas. ¿Qué particularidad tiene? Perdón, yo voy a ir probando si me salgo de plano o no, esto lo voy a ir ajustando con el correr de las clases. Necesita dos condiciones: la asistencia, que requiere de un 75%, es mucho. Piensen ustedes que solamente pueden faltar o no entregar o no leer 1, 2 clases, ¿sí? Necesitamos como mucha presencialidad. ¿Cómo la voy a ir tomando esta? Yo publico la clase el día del cursado, les doy 2 días para que ustedes la visualicen, ¿sí? Para registrar esa asistencia. No lo voy a tomar en el momento, supónganse a las 7 de la tarde, de 7 a 7 y media no voy a tomar asistencia, me parece una locura, pero sí voy a tomar como que ustedes hayan visualizado, la plataforma nos marca el progreso de lectura, yo voy a tomar eso para ir llevando el registro, ¿sí? La idea es que ustedes en la semana de publicación la puedan ver, la puedan visualizar, puedan registrar actividad. Y vamos a tener 2 parciales, esos 2 parciales tienen que estar aprobados en el programa que está adjunto, que ustedes lo pueden ver en la plataforma, que en la parte de presentación yo les hice el link para que ustedes entren al programa, que lo lean, que lo traten de entender, que pregunten las dudas. Tienen la escala de calificación, ¿sí? Con lo que se aprueba a nivel superior en nuestro terciario es con 4. Ese 4 representa el 60%, 60 puntos del examen. Ustedes tienen que tener aprobado con un piso de 60, pero para acreditar tienen que tener 150 puntos. Si ustedes solo aprueban con 60 los 2 parciales, suman 120, es decir que no van a poder acreditar. Siempre tienen que pensar en aprobar con 70, con 75, como para darles más chance de aprobar. Si ustedes aprueban con 60 el primero y después el segundo con 80, los 2 van a estar aprobados, pero no van a llegar a los 150. Eso ténganlo presente, por favor. Siempre ustedes traten de aprobar los parciales o el recuperatorio, en el caso de que lleguen a desaprobar, con 70 puntos como para respirar. Si no cumplen estas 2 condiciones, la otra figura de la materia es la regularidad. Para la regularidad también requerimos asistencia y parciales aprobados, pero la asistencia ya disminuye, es de un 60%, y los parciales también con un piso de 60, que sería lo mínimo para tener el 4, y sumar los 120. Ahí sí, aprobando con 60 cada uno, están bien, ¿sí? ¿Qué pasa con la regularidad? Si ustedes obtienen la regularidad, tienen que preparar examen final.
El examen final va a ser oral, se presentan ante un tribunal, o sea, conmigo y otros 2 docentes, o 1 o 2 docentes, y exponen el tema que habían preparado y se les hace un par de preguntas sobre la teoría. Si tienen la acreditación directa, no, ya directamente tienen la nota obtenida de la sumatoria de los parciales, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes puedan llegar a mitad de año con una materia aprobada, porque después para segundo año necesitan tener la mitad más 1 de la cantidad de materias para pasar. Entonces es importante que encaren con una conciencia como muy seria para poder avanzar con la materia, ¿sí? Yo los videos que les voy a ir subiendo no van a estar editados, no les voy a poner efectos, no va a tener nada. Lo único que voy a hacer es, por ejemplo ahora, poner pausa para borrar la pizarra y poder continuar. Y si me pierdo, si me olvido, si hay alguna desprolijidad, también lo tendrían si me tuvieran cara a cara, así que no vamos a ser como muy rigurosos con ese tema. Pongo pausa, borro pizarra y avanzamos con el contenido de la primera unidad. Bueno, antes de avanzar con los contenidos de la primera parte de la materia, que es algunas nociones de comunicación, que son cosas que ya hemos visto y que incluso ustedes han visto algo en el pre, los que han podido estudiar bien de eso va a ser como una especie de repaso, y para los que no, bueno, son nociones que siempre vienen bien. Hago un paréntesis y les pido que tengan entre su material de estudio, de esta materia y de todas, fibrones, post-it, banderitas, fibrones, regla, lapiceras de distintos colores, porque son insumos que van a ser muy útiles a la hora de que ustedes puedan estudiar. Va a haber material que, por supuesto, nosotros los vamos a pasar, los profesores, se los vamos a pasar a través de la plataforma, o sea que ustedes lo van a tener de lectura digital. Si son duchos y les gusta esto de leer en pantalla, bueno, tengan también alguna especie de marcadores, de resaltadores, de que puedan ir masticando como el texto, y los que son de la vieja escuela, que necesitan imprimir para leer, es muy útil el tema de la regla, el tema de los fibrones, el tema de las lapiceras de colores, de las marcaciones al margen, porque son como insumos que después van a ser de mucha utilidad a la hora de estudiar y de preparar finales. Bien, y decirles que esto lo he estado preguntando en las últimas mesas de exámenes, porque me interesa que hagan como una especie de reflexión o de análisis un poco más global. ¿Para qué sirve esta materia? Esta materia muchos la asocian con la lengua, ¿no? La parte aburrida, la parte de reglas, la parte de, ¿no? Como siempre somos la vieja de lengua. Yo soy comunicadora social, soy licenciada y profesora en comunicación, soy de las divertidas de la de lengua. Las lenguas son las aburridas y nosotros somos como la parte más entretenida. Chiste, esto, nada. Pero esta materia, comunicación, comprensión y producción de texto, es muy importante y es transversal. O sea que los va a atravesar a lo largo de todo el recorrido de su profesión en formación de esta carrera que ustedes están armando ahora y que han elegido. El tema de la comprensión en nivel superior es un punto muy flojo. Cuesta mucho que ustedes como estudiantes avancen en las distintas materias que puedan. Es distinto del secundario. En el secundario nosotros estamos por obligación, porque en nuestro país la educación secundaria es obligatoria, entonces tengo que estudiar cosas que no me interesan, y por ahí estudio para aprobar y sacármela de encima. Cuando ustedes eligieron la carrera terciaria, a lo mejor ya es la segunda o la tercera elección que hacen, que van probando, que no saben. Hay seguramente entre ustedes gente que recién egresa al secundario o que hace un par de años, y gente más grande, y gente que retoma los estudios después de mucho tiempo. Cuando ustedes eligen una formación superior, están eligiendo formarse y que el contenido que van viendo en el terciario se les quede para ejercer una profesión futura. No para ir aprobando materias. A tener 10, 9, 4, no importa.
necesitan que el contenido que ustedes van leyendo se les vaya fijando en su cabeza para el día de mañana cuando salgan a ejercer la profesión o si la están ejerciendo en paralelo a la formación, tenga sentido. Entonces ya no estudiamos para aprobar, estudiamos para aprender, estudiamos para que esa gran caja de herramientas que vamos a ir utilizando, que vamos a ir armando, la podamos utilizar a conciencia el día de mañana. Entonces, el tema de la comprensión de textos es fundamental. Y el tema de la producción también es fundamental porque de la manera que ustedes escriban, de la manera que ustedes armen su texto, va a ser de la manera en que lo reciban los docentes ahora que están en formación y sus clientes, sus colegas el día de mañana cuando estén ejerciendo el título. Eso es sumamente importante. Entonces, las cosas que yo les voy a ir dando en la materia, como la hemos armado, es bueno que ustedes lo lleven también a otras materias, ¿sí? Mientras están viendo esto, que lo puedan llevar al texto que les da el profesor tal o tal otra materia. Microeconomía, administración, comercio, lo que sea, la materia que vaya viendo, que yo pueda traspolar esto que yo estoy viendo en comprensión a las otras materias, porque todas nos manejamos con textos, ¿sí? Bien, vamos a lo que es la comunicación. Estas clases, la idea que tienen, como si estuviéramos en el terciario, en el terciario físico, digo, la idea de la materia es mediar un poco el contenido. No quiere decir que ustedes viendo la clase ya van a estudiar. Lo que tienen que hacer es agarrar la clase que yo estoy dando, que ustedes están viendo, leer el texto que les indico y poder ir y venir, justamente ir haciendo como este juego entre el texto, entre la bibliografía y las clases. No se queden solo con las clases, no usen solo mis ejemplos, no usen después a la hora de rendir, porque lo que necesitamos es como la complementariedad, ¿sí? Es la clase más el texto más el práctico. Vamos a lo que es comunicar. Desde chicos nosotros nos comunicamos, desde siempre, desde el primer instante de vida nosotros nos comunicamos. Queremos decir cosas, queremos transmitir cosas y vamos buscando, cuando vamos creciendo, la respuesta del otro. Entonces, estas instancias de comunicación nosotros las llevamos adelante. Y si yo les pregunto cuál es el esquema de comunicación, seguramente todos lo han visto en algún momento. En la primaria, en la secundaria, si han tenido orientación en comunicación o lo conocen de la vida, pero generalmente lo vemos en la escuela. ¿Cuál sería este esquema? ¿Recuerdan algunos elementos? Tenemos un emisor, ¿sí? ¿Se van acordando? Un emisor, que es el que habla, que es el que dice, que es el que transmite, y un receptor, que es el que escucha, el que lee. Acá se transmite un mensaje a través de un código, un lenguaje, por un canal, que puede ser escrito o oral. ¿Sí? ¿Más o menos esto se acuerdan? Ok. Nosotros ahora lo vamos a ver un poco más complejo y ya no vamos a hablar de emisor y receptor como dos entidades. Este esquema viene de la robótica, en donde, a ver, si yo voy y prendo la luz, aprieto la perilla, la luz se prende. O sea, es un mecanismo que sí o sí funciona, salvo que se rompa la luz o la perilla. Pero en humanos, a lo largo después de los años, cuando avanzó el estudio de la comunicación, empezaron a notar que no siempre funciona así, porque si yo digo y el otro escucha y el mensaje llega y está perfecto, no habrían los problemas de comunicación o no tendríamos peleas en la pareja, ni en la familia, ni entre amigos. Yo quise decir tal cosa y vos entendiste tal otra. Entran a jugar la interpretación, las vivencias, el ámbito. Entonces, este esquema tan simple de comunicación vemos que no es tan así en la comunicación humana. Entonces, se empieza a construir otro esquema de comunicación, que es el que vamos a ver ahora y que es el que ustedes tienen en el apunte, que yo lo voy a hacer, no lo voy a hacer completo porque es muy largo, ustedes lo tienen, véanlo, estudienlo y todos los elementos que tiene. Yo solo voy a hacer alguna referencia para que ustedes vean cómo avanza la complejidad de esto al esquema semiótico. Ya no hablamos más de dos sujetos estáticos, como emisor y receptor, sino que hablamos de un sujeto 1 de la comunicación y un sujeto 2 de la comunicación. Nosotros como sujetos estamos cargados de
sentimientos, de ideas, de pensamientos, de cultura, de creencias. Todo eso juega a la hora de comunicarnos, juega a la hora de que otro me hable, de que otro, de leer a otro, de leer el mensaje de otro. Y así va a condicionar también mi respuesta. Entonces, si el mensaje se transmite, ¿sí? Pero este sujeto 2 no es que lo escucha y listo, sino que hace su interpretación y que está bueno y que es necesario la vuelta o el feedback, ¿sí? Y algo muy importante que también sucede en la comunicación y que tenemos que tenerlos en cuenta son las barreras o interferencias. Las barreras o interferencias pueden ser naturales o de cultura. Naturales me refiero a si yo estoy... Me pasaba el año pasado con esta locura de grabar clases y demás, mis vecinos se ponían a hablar en la puerta, ¿no? Entonces yo tenía una interferencia en mi comunicación que me distraía, que hacía complicada, o te venían a vender, o pasaba el pescadero, o, ¿sí? Toda esta realidad de casa que puede funcionar como una barrera auditiva que nos complica a la hora de o de producir el mensaje o de escuchar el mensaje. Se da algo muy importante cuando hablamos de sujeto, que es esta intención, ¿sí? El sujeto 1 tiene que tener la intención de comunicarse, tiene que querer decir algo, y el sujeto 2 tiene que querer comprender. Hay una cuestión de voluntad. Y acá lo asocio con esto que yo les decía al principio de su complicidad. Yo puedo querer comunicar, yo quiero querer que les llegue el mensaje, quiero dar el contenido, quiero dar los contenidos conceptuales de la materia. Pero ustedes, sujeto 2, tienen que querer comprender, tienen que querer abordar la materia, tienen que querer. Si ustedes no quieren, si hay una negación, si hay un fastidio, voy a hablar mucho de fastidio, ya van a ver, pero es una palabra que nombro mucho. Si ustedes se quedan en esto, el mensaje, queda acá, no llega. Yo no voy a tener el feedback de ustedes y voy a seguir hablando sola, porque yo quiero comunicar, sobre todo en esta cuestión de distancia que ni siquiera les veo la cara. Cuando yo los tengo enfrente me doy cuenta si están pensando en otra cosa, si ya quieren irse a ver la novela o si todos tenemos hambre. Se siente en el clima de clase. Ahora yo no los tengo, ahora ustedes, ahora. Pero es muy importante este querer, esta intención, esta voluntad para que la comunicación se lleve adelante. Les pongo los otros elementos del esquema: situación específica, un ámbito sociocultural, conocimientos y creencias sobre el mundo, el lenguaje que puede ser verbal, no verbal o sincrético. El sincrético era el que mezclaba los dos lenguajes, el verbal y el no verbal. Entonces, siempre para comunicar, siempre este comunicar requiere de una instancia que produzca una significación, es decir, un mensaje, y otra instancia que reconozca o interprete ese producto, ¿sí? Entonces necesita una instancia que produzca y una instancia que reconozca esa producción y la interprete. Siempre con un querer. Cuando nosotros hablamos de identificar este sujeto 1, lo tenemos que también hacer a la hora de estudiar. ¿Quién habla? Ya van a ver que también es una operación importante cuando avancemos un poco en la materia. ¿Quién me habla? No es lo mismo que me hable mi vecina a que me hable un licenciado o un especialista en lenguaje. No es lo mismo. No quiere decir que sea más o menos valioso. Quiere decir que depende de lo que yo quiera construir o lo que yo esté estudiando, lo que yo quiera interpretar, de quién me habla. Es importante reconocer entonces el autor, reconocer incluso al docente, ir conociendo ustedes el docente, porque somos sujetos de comunicación, somos sujetos de instancia productora. Yo elaboro la clase de una manera y digo las cosas que digo por algo, y está bueno también que ustedes vayan leyendo entre líneas al docente, viendo a qué le pone más énfasis, a qué deja librado como un poco a la voluntad de ustedes, a qué hace referencia permanentemente como para que ustedes digan, che, esto es importante para estudiar.
y van interactuando y van leyendo y van pudiendo construir mejor el mensaje en la medida que más información tengan. Eso es un poco la idea o la primera aproximación a lo que es la comunicación, que seguramente va a ser reforzar lo que ustedes ya saben o lo que ya traen de años anteriores. Vamos ahora a la noción de texto, que es una noción sumamente importante, se los voy a dejar después tipeado y bueno, lo van a tener en el apunte, pero quiero hacerles hincapié fuertemente, porque esto lo vamos a usar ahora y para los que tengan oratoria en el semestre que viene también lo van a tener conmigo y voy a usar estas nociones, así que necesito como que las incorporen, las hagan carne, porque vamos a ir y venir una y otra vez con esta noción de texto. Texto no es cualquier cosa. El texto tiene que tener determinadas características y sobre todo cumplir dos propiedades fundamentales. Algunos hablan de tres, que es la coherencia, la cohesión y la adecuación. Si yo digo, afuera está lloviendo, es una oración, está bien construida, se entiende. Punto seguido, mi abuela calza 41. Otra oración, bien construida. Ahora juntas, ¿tiene sentido? ¿Afuera llueve, mi abuela calza 41? No. Entonces, una cosa es la cohesión, es decir, que yo pueda unir con las reglas del lenguaje que estoy utilizando esa oración, que pueda jugar con sujeto, predicado, el verbo y demás. Y otra cosa es la coherencia, que es como un hilo conductor, es como el caminito que yo tengo que ir siguiendo para que lo que voy diciendo se vaya entendiendo y tenga sentido. Yo puedo tener cosas bien construidas, como estas dos oraciones que ejemplifiqué, pero no tienen coherencia, entonces no es un texto. La adecuación es la manera que nosotros tenemos, a ver, si nosotros utilizamos un lenguaje formal, siempre pongo este ejemplo, las malas palabras. Hay mal uso de las palabras. Si yo voy a la cancha, a cualquier deporte, y están jugando y soy fanático de ese equipo, o está jugando mi amigo, mi hijo y demás, o mi hija o mi amiga, y estoy ahí toda enardecida, no voy a decir, y le cobran mal una jugada, no voy a decir, oh, señor árbitro, ha errado en su fallo. Voy a decir un insulto. Voy a, lo que se dice normalmente, voy a putear. Y eso, en ese contexto, está bien. Es adecuado la utilización de ese lenguaje. Ahora, no voy a insultar si el docente en una mesa de examen se equivoca. O no debería. Voy a tratar de, con adecuación, utilizar el lenguaje de manera formal porque me estoy dirigiendo a un docente que en ese caso es una persona, un símbolo de autoridad, ¿sí? Entonces ya no voy a decir un insulto, sino que voy a decir, profe, me parece que en esta situación usted no está mirando correctamente lo que yo estoy diciendo o lo que he presentado, porque, y lo defiendo, ¿sí? Entonces ahí hay una adecuación. Lo mismo pasa con la vestimenta. Yo no voy a ir de vestido de 15 a la playa o de vestido formal, de vestido de fiesta, a buscar a mi hija al colegio y tampoco voy a ir de malla a la cancha, ¿sí? Hay una adecuación de vestuario, hay una adecuación de lenguaje que tengo que respetar de acuerdo al contexto donde yo me estoy moviendo. Estas dos cosas, estas dos propiedades textuales son muy importantes que ustedes, es pregunta de examen de acá a la China, pregunta de examen, las dos propiedades textuales y ustedes explican con la definición qué es la coherencia y qué es la cohesión. Y algo más importante que quiero que rescaten de este texto que van a leer a continuación de cuando termine la clase, los dos tipos de texto, los dos grupos de texto, que lo definimos en texto oral y texto escrito. Lean el cuadrito, interprétenlo, ráyenlo, pongan ejemplos, llévenlo a la práctica, porque vamos a utilizar mucho del texto oral y del texto escrito. Cuando nosotros hablamos, también estamos haciendo un texto. Ese texto, sobre todo a nivel universitario, tiene que ver mucho con la construcción previa que yo haga. Si yo me mando a hablar, bla, 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 mando fruta, y no va a tener ni coherencia ni cohesión.
Si yo tengo una estructura que previamente lo anoté, dije voy a empezar a hablar de esto, voy a hablar de esto otro, voy a hacer este camino, aunque no lo escriba completo, cuando yo vaya a la oralidad va a ser un texto estructurado, va a tener sentido, va a tener coherencia, va a tener cohesión, ¿sí? Busquen ese cuadrito, léanlo y vamos a ir profundizando en la medida que avancen las clases. Voy a dejar acá porque después voy a seguir tipeando la clase y nos vamos a encontrar seguramente en el foro, que también se los voy a proponer. Eso va a ser sincrónico, es decir, no, les voy a pedir que los que puedan interactúen y hagan participaciones y nos vayamos leyendo y contestando como si estuviéramos en un chat. La ventaja del foro es que podemos subir videos, que también va a ser una actividad que les voy a dar más adelante. Podemos subir videos, podemos subir fotos, podemos hablar, podemos grabarnos. Y hay una lectura y podemos ir contestando sobre las intervenciones de los demás. Cuando yo les propongo un foro, no es que ustedes hablen solo, que yo les conteste y ustedes me hablen a mí, sino que también hablen entre ustedes. Es como si hiciéramos un pequeño trabajo en grupo en donde yo escucho, leo, a lo que dice mi compañero y puedo contestar y aportar desde ahí. Bien, acá dejamos, nos encontramos la próxima semana para seguir avanzando en los contenidos de la materia. Gracias.